Amor con plazo. Escrito por Pecas T.G. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con la autorización previa de su autora. Capítulo 23. Observé cómo Candy intentaba ignorarnos a mí y a mi desnudez, ya que solo llevaba una escueta toalla. Al ver su nerviosismo que aumentaba y su determinación se tambaleaba cada vez que dirigía alguna fugaz mirada a lo que se ocultaba impaciente bajo aquel trozo de tela, decidí quedarme un poco más de tiempo de esa manera, aunque ya comenzaba a sentir el frío de ese lugar. Al morderse nerviosa el labio inferior, me hacía saber que yo no le era indiferente, y que la historia que desarrollaba en su ajada libreta apenas había avanzado desde que yo salí de la ducha y le expresé abiertamente mi deseo de estar con ella. Aburrido de ser ignorado, comencé a cambiar los insulsos canales de tele, y sí señor, me di con la programación adecuada para aumentar la tensión de ese incómodo momento. Al primer gemido de placer que emitió la exuberante morena de la pantalla, Candy alzó la vista de su libreta y dejó caer su bolígrafo, dirigiéndome una mirada entre sorprendida y escandalizada, que me hizo sonreír maliciosamente ante su respuesta a otra más de mis provocaciones. ¿Qué pasa? Estoy viendo la tele, dije, como si lo más normal para mí fuera ver una película pornográfica, algo que en verdad no hacía desde la adolescencia. ¿No puedes poner otra cosa? Estoy intentando trabajar en mi novela, pidió Candy, señalando ofendida la pantalla en donde a sus momentos la pareja protagonista de la escena se les unía una atractiva rubia. Puede que te sirva de inspiración, contesté, sabiendo que mis palabras la enojarían, ya que los escritores nunca trabajamos de esa absurda manera que algunos piensan, sino que simplemente utilizamos nuestra imaginación a la hora de crear esas entrañables y excitantes escenas en las que nuestros protagonistas expresan sus sentimientos a través de la unión de sus cuerpos. Ella me miró un tanto disgustada con mi infantil comportamiento y me ordenó que terminara con ello, una sugerencia razonable que por supuesto ignoré por completo. «Apaga eso y ponte a trabajar», me ordenó señalando el portátil que había llevado conmigo para simular que aún tenía trabajo que hacer, aunque ésta estuviera terminado y yo solo pensara en dedicarme a hacer el vago. «Es mi hora de descanso, me la merezco, después de ese desastroso día», me quejé, pensando que ni loco volvería a aceptar hacer otro de los viajes que me organizó Robert. «No ha sido para tanto. Has firmado algunos ejemplares y te la has pasado en grande hablando con los turistas a los que les gustan las novelas de intriga», me animó mi siempre optimista Candy, haciéndome recordar que en algunos momentos en efecto me había divertido. «No ha sido tan malo como esperaba», dije dándole la razón. «Pero pienso ver esta película, así que no me distraigas o perderé el hilo del argumento», añadí, señalándole que ahora había también una pelirroja en la pantalla. «¿Pero eso tiene argumento?», preguntó ella, y yo acallé sus protestas subiendo el volumen de los gemidos procedentes de la tele. En realidad no miré ni una sola escena de la película, sino que me dediqué todo el tiempo que duró a observar cómo Candy se desconcentraba con cada grito que provenía de la pantalla, o cómo daba un respingo ante las palabras obscenas que oía. Finalmente, harta de todo, dejó su libreta a un lado y me arrebató el mando a distancia, poniendo fin a la inquietante programación que tanto la alteraba. Yo sonreí y me tumbé en la cama viendo cómo se desarrollaba el proceso de creación de mi novata escritora. Candy mordió el bolígrafo, inquieta, mientras le daba vueltas a cómo escribir ese tipo de escenas que siempre se le escapaban. Luego, pasó a golpear el bolígrafo nerviosa contra su libreta, y finalmente suspiró frustrada y apoyó la espalda contra el cabecero de la cama, sentada lo más lejos posible de mí. «¿Qué te ocurre?», pregunté, decidido a ayudarla a hallar su inspiración, como ella había hecho conmigo. «No me sale. No sé cómo escribir ese tipo de escenas, y me avergüenzo cada vez que pienso que esto puede leerlo alguien a quien no conozco. ¿Qué pensarán de mí?», confesó inocentemente, de nuevo demasiado preocupada por el qué dirán. Yo suspiré,
resignado a darle uno de mis gratuitos consejos que en ocasiones tenían algo de valor. Cuando escribes una historia, tú no eres Candy White, eres cada uno de tus personajes. La mujer desesperada por encontrar el amor, el hombre dubitativo, el rival celoso, el egoísta enemigo, la arpía deseosa de venganza. Debes plasmar los sentimientos de cada uno de ellos en el papel sin importarte a quién ofendes o a quién avergüenzas, porque si no, no escribirás nada. Lo sé, pero aún me cuesta trabajo escribir esta escena que no sé siquiera cómo empezar, declaró, desilusionada consigo misma. Agarrándole repentinamente la mano, la hice caer encima de mi cuerpo. Cuando intentó huir de nuestra cercanía, retuve sus manos entre las mías y enfrenté su decidida mirada, que me negaba el placer de su cuerpo. Ella se irguió sobre mí y yo le hablé como nunca lo había hecho con una mujer. Por primera vez creí que era mi corazón el que hablaba, que yo nunca me había atrevido a decir ninguna de las palabras que salieron de mi boca. Hazme a mí lo que tu protagonista haría con su amante. Conviértete por una vez en esa atrevida mujer de tu historia y déjame ser ese hombre que sabe amar tan intensamente como cualquiera de los que aparecen en esas apasionadas novelas de amor. Tras estas palabras, le coloqué las manos sobre mi pecho, donde mi corazón latía acelerado, solo por ella. Cerré los ojos esperando su rechazo y los abrí sorprendido cuando sentí en el pecho el dulce tacto de sus manos, que comenzaron a recorrer mi cuerpo, mostrándome lo que tanto ella como su protagonista me deseaban. Sin dejar de mirarme a los ojos un solo instante, Candy se despojó del jersey y del sugerente sujetador. Yo mantuve mis manos en sus caderas por miedo a asustarla una vez más, con el apremiante deseo que me recorría cada vez que la tenía entre mis brazos. Ella me acarició el pecho con suavidad. Siguió con sus delicadas caricias por mi cuello hasta llegar a mi rostro. Las yemas de sus dedos rozaron mis párpados, mi incipiente barba y finalmente mis labios, que no pudieron resistirse a besar aquellas tentadoras manos que tanto amor me estaban demostrando. Las bajó de nuevo por mi torso y se inclinó hacia mí con la promesa de un beso, algo que yo anhelaba desde que empezó a tocarme. Fue el beso más tierno que había recibido en toda mi vida. Sus labios al principio apenas tocaron los míos con su cálido aliento. Luego me mordisqueó tentativamente la boca, haciéndome desearlo aún más. Tras esto me dio delicados besos allí donde sus dientes me habían torturado, y al fin recibí el beso que tanto había deseado. Su lengua buscó la mía en un ardiente juego en el que no pude evitar apretarla contra mi cuerpo, queriendo más de lo que sus caricias me ofrecían. Cuando Candy se apartó de mí, fue trazando un descendiente camino de besos por todo mi cuerpo, y yo tuve que refrenarme para no colocarla debajo de mí y tomarla tan salvajemente como deseaba en esos instantes. Pero ese era su momento, yo no se lo arrebataría, así que me contuve y la dejé hacer. No tardó mucho en apartar la toalla que me cubría, y cuando sus labios me tocaron, no pude evitar gemir al imaginarme el placer que podía prodigarme. Un erótico sueño que se hizo realidad cuando Candy me acogió atrevidamente entre sus manos, haciéndome delirar de placer. Candy parecía dispuesta a darme todo lo que necesitaba, pero yo solo la quería a ella. Así que la aparté de mí y la despojé de sus ropas, antes de alzarla sobre mi cuerpo y dejarla libre para que tomara el control del apasionado encuentro que ambos anhelábamos desde un principio. Después, nos derrumbamos en uno en brazos del otro, ya que Candy era lo único que deseaba en esos instantes. La estreché contra mi cuerpo mientras nos arropábamos bajo las mantas, deseando que el tiempo no pasara porque a la mañana siguiente yo sería otra vez un hombre que no sabía amar y ella una mujer que evitaba enamorarse de la persona equivocada. La siguiente parada obligatoria, según el desordenado itinerario elaborado por Robert, nos obligó a Terry y a mí a dirigirnos al noreste de Oban. Debíamos buscar una pequeña comunidad llamada Strathdon, dejada de la mano de Dios en el extremo noreste del Parque Nacional Cairngorms, unas 4 horas del camino, donde según el engañoso editor, ya que no me creía ni una sola palabra, había organizado una feria literaria, en la que Terry podía conseguir mucha atención para sus libros. Aunque me levanté con algún que otro remordimiento al recordar la forma en la que me había aprovechado de la noche anterior para que me sirviera de inspiración para mi novela,
Mi arrepentimiento cesó cuando vi que se sentaba en el coche cediéndome las llaves con una sonrisa. Ocultó sus hermosos ojos azules con unas caras gafas de sol y me ordenó a conducir mientras él se echaba una siesta. Como el GPS y yo definitivamente no nos llevábamos bien, tardé algo más de lo previsto en hallar el lugar de encuentro. Un viaje que, según ese estúpido trasto, debía hacerse realizado en 3 horas y 45 minutos. Se convirtió en una odisea de 5 interminables horas que me llevó al límite de mi paciencia, sobre todo en el instante en el que mi desesperante escritor me preguntó por enésima vez si ya habíamos llegado. Cuando conseguí aparcar en una gran explanada destinada a ese menester, salí del coche para tomar aire fresco y desentumecer mi agarrotado cuerpo después del extenuante viaje. Aunque en realidad lo único que deseaba era apartarme unos minutos del hombre que me había vuelto loca durante todo el trayecto con sus sonoros ronquidos y sus frustrantes quejas e insinuaciones cuando se despertó de su apacible sueño, algo que yo también necesitaba en esos momentos. En el instante en el que Terry salió del coche, dirigió una mirada al bonito ambiente que nos rodeaba, con luminosas e inmensas carpas blancas llenas de distintos alimentos y bebidas típicas del lugar, todo ello expuesto sobre una espléndida extensión verde rodeada por una exuberante y hermosa naturaleza. Y como siempre hacía, Terry me estropeó ese idílico momento con una de sus bruscas maldiciones. «Será cabrón, no pienso ir a ninguno de sus viajes, y cuando vuelva definitivamente le voy a obligar a comerse esta mierda de itinerario», gritó bastante irritado. Y como Terry solo desplegaba sus mejores encantos con las personas más cercanas a él, no tuvo dudas de que estaba intentando hablar con su editor cuando sacó su móvil del bolsillo y comenzó a dejar un insultante e interminable mensaje en el buzón de voz. No comprendí por qué lo molestaba tanto el bello entorno que nos rodeaba, aunque tras mirar más detenidamente el desfile de hombres tocando una singular melodía con aquellas maravillosas gaitas, uniformados con los típicos kilts de los clanes, pude observar los elaborados puestos donde se vendían diversos productos artesanales, desde ropa a comida, así como unos extraños juegos preparados en la gran pista. Llegué a la conclusión de que el terrible humor de Terry se debía a que aquello no era en absoluto una feria literaria. Después de que él pagara su frustración con el desastroso hombre que parecía esquivarlo, dejándole más de una decena de mensajes repletos de originales maldiciones, sacó del maletero de su coche, aún bastante furioso, una gran y pesada caja que seguramente contenía los libros que quería vender. Y como Robert no estaba allí para que pudiera amargarle la vida, mi adorado escritor decidió pagarla conmigo, ya que yo había tenido la brillante idea de animarlo a hacer ese viaje que por el momento solo estaba siendo un gran desperdicio de tiempo y dinero. Sin una sola palabra y tras dirigirme una de sus furiosas miradas, colocó la pesada caja en mis manos, cogió una extraña bolsa de lona, sobre la que yo me pregunté con curiosidad qué guardaría, y nos adentramos en aquel maravilloso evento al que yo aún no sabía qué nombre darle. Justo cuando finalizaba el discurso de los organizadores, tras el armonioso desfile, empezaron a repartir nuestras gratuitas de un fuerte whisky escocés, bromeando con los turistas sobre quién sería capaz de aguantar el fuerte brebaje de las Highlands. Terry cogió rápidamente un vaso de una de las bandejas que pasaban por su lado, y tras dejarlo vacío de un trago anunció: «Bienvenida a los Juegos de las Highlands». El puesto asignado a Terry Granchester era una pequeña carpa que se encontraba junto a una exposición de vacas peludas, unos animales típicos de las Highlands, de grandes cuernos y largo pelaje que en nada se parecían a las vacas que Candy había visto en las excursiones que su colegio de Brooklyn organizaba en alguna que otra ocasión. El puesto que se hallaba a la derecha era una cervecería donde servían distintos tipos de bebidas artesanas, ofreciendo muestras gratuitas a todo el que quisiera deleitarse con las cervezas de las tierras altas de Escocia, aunque normalmente los extranjeros se engullían de un solo trago, sin molestarse en paladear los distintos y refrescantes sabores que en ellas se podían encontrar. El ceño fruncido de Terry al ver que su puesto reveló todo lo que pensaba del organizador del festejo y de su editor en esos momentos. Y más aún cuando una vaca comenzó a vaciar el contenido de su estómago muy cerca del montón de libros que Terry apilaba contra la mesa. Por supuesto, para agravar la situación, siempre estaba el típico listillo que cuando veía una gracia, la tenía que señalar. «Mira esa vaca, ya te ha dicho lo que opina de tus libros», se rió un joven algo bebido, señalando al furioso escritor. Por suerte Terry se contuvo.
Tomó aire y tan solo apretó con fuerza los puños antes de tomar asiento. Luego adoptó una airada expresión, lo que no animó a nadie a acercarse a su tenderete. Dado que todos los asistentes solo buscaban momentos de diversión y algo de entretenimiento con los que relajarse y disfrutar de aquel singular festejo que se realizaba una vez al año en diferentes lugares de las Highlands. Después de un rápido almuerzo con las muestras típicas de comidas escocesas que el organizador les brindó, sin duda para intentar calmar el temperamental escritor y borrar su molesto ceño fruncido que tanto destacaba en medio de aquel jolgorio, algunos turistas se acercaron a Terry y se interesaron por sus libros. Él les explicaba encantado la trama de uno de ellos a un grupo de personas, cuando el molesto y embriagado joven que antes lo había insultado pasó de nuevo por allí solo para provocarlo. «Tus libros apestan», dijo el borracho refiriéndose a la situación anterior, ya que Terry dudaba que ese joven tuviera tenido alguna vez un libro entre sus manos. Él lo ignoró y reanudó sus explicaciones, molesto por la persistencia de aquel idiota. Por desgracia, el muchacho siguió insistiendo y acabó espantando a casi todos los curiosos que se habían reunido junto al novedoso escritor de las Highlands. A lo largo de la tarde, el joven volvió a aparecer una decena de veces, repitiendo siempre la misma estúpida frase y por último, cuando volvió a presentarse frente a Terry, ataviado con un kilt e intentando hacerle un estúpido bailecito que en nada se parecía a los bailes escoceses. Terry no pudo más y su característico mal carácter, que hasta entonces había logrado contener, salió a relucir cuando el joven, al repetir una y otra vez aquella necia frase, acabó con toda su paciencia. Ante el asombro de Candy y del organizador del evento, que en esos momentos charlaba con ella sobre los juegos que se celebrarían en breve, Terry abrió la extraña bolsa de lona por la que Candy había sentido tanta curiosidad y sacó una pelota antiestrés, que arrojó al molesto chico dándole a mitad de la frente y haciendo que perdiera el equilibrio en mitad de su bailecito, cayéndose en el frío césped. Sin saber cómo había acabado allí, el joven se incorporó y vio junto a él la pelota antiestrés que había sido utilizada como arma arrojadiza. Se apoderó rápidamente de ella y señalando algo molesto a Terry declaró: «Volveré». Ante esta amenaza, él simplemente se carcajeó y le enseñó la bolsa de lona, que contenía una montaña de esas pelotas. «Estate preparado», contestó sonriendo con malicia. Tras esta brusca y temperamental acción, Candy lo reprendió, convencida de que los echarían del evento. «Creo que no es así como se utilizan esos artefactos», comentó cruzando los brazos, enfadada por el grosero comportamiento de Terry. «¿Y qué quieres? No sé de qué otra forma utilizar esos estúpidos regalos que siempre me hacen mis primas. Y además, en esta ocasión ha funcionado. Ha acabado con todo mi estrés», concluyó con una gran sonrisa llena de satisfacción. Cuando el organizador de los juegos se acercó a ellos, todavía algo sorprendido, Candy pensó que los obligaría a recoger sus cosas y a marcharse, pero el jubiloso hombre de mediana edad, que siempre parecía tener los labios una sonrisa, se rió mientras golpeaba amigablemente la espalda de Terry. Lo invitó a participar en los juegos que iban a empezar. Él aceptó la invitación amable, apuntándose solo a algunos de ellos y aprovechando el resto de tiempo para promocionar su novela, aunque no parecía tener cabida en esa feria. Estaba teniendo algo de aceptación entre todos los que habían visto silenciar de una manera tan contundente a aquel turista grosero, algo que más de uno había tenido ganas de hacer alguna vez. Antes de que los juegos empezaran, el joven, tal como le había prometido, volvió, esta vez acompañado de algunos de sus amigos. Terry se levantó bruscamente de su silla, dispuesto a presentar batalla si hacía falta y a darles a aquellos jovenzuelos una lección. Pero ellos se limitaron a mirarlo fijamente y soltar un estúpido grito de guerra, sin duda imitando alguna necia película. Luego le dieron la espalda y entre su asombro se levantaron los kilts y les enseñaron sus relucientes y blancos traseros. Candy se dio la vuelta sorprendida, apartando la mirada de los atrevidos muchachos, que ahora comenzaban a entonar una canción escocesa, un tanto subida de tono mientras meneaban el trasero. Terry se rió a carcajadas mientras señalaba a su sonrojada compañera. «¿Y luego me regañas por utilizar de forma inadecuada una simple pelota antiestrés? Te informaré por si no lo sabías que esa tampoco es la forma adecuada de lucir un kilt». Terry señaló a los jóvenes, que ante el asombro de todos continuaban con su exhibición. Cuando le notificaron a Terry que era la hora de poner a prueba sus habilidades en algún juego,
Simplemente ignora a los muchachos mientras le tendía a él un kilt y le explicaba a Candy que ninguno de los jugadores podía participar si no llevaba la adecuada indumentaria de las Highlands. «No te preocupes, esto sí sé cómo utilizarlo», susurró Terry al oído de Candy con una sonrisa, antes de seguir hacia la pista de juegos y ver cómo los muchachos huían cobardemente ante su cercanía. Candy, después de esto, corrió a hacerse un hueco entre la multitud para no perderse aquellos inusuales juegos de habilidad, tales como el lanzamiento de troncos en el que los participantes debían voltear sobre su eje de mayor longitud, un tronquito de nada de unos 7 metros de altura y 80 kilos de peso. Algo que a primera vista parecía imposible, pero que muchos de aquellos hombres lograron. Otra disciplina era el lanzamiento de martillo, en la que se lanzaban una bola de metal de unos 10 kilos sin moverse de su sitio, o también un divertido juego en el que 2 grupos de personas tiraban de los extremos de una larga cuerda, y ganaba el equipo que conseguía llevar al otro a su terreno. Pero lo que más le gustó a Candy de todo el maravilloso espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos fue cómo le quedaba aquella especie de faldita escocesa a su atractivo escritor, al que estaba más que dispuesta a sacarle alguna que otra foto para no olvidar nunca ninguno de los divertidos momentos del viaje, intentando evitar preguntarse qué pasaría cuando este hubiera finalizado. Continuará.